digamos, veamos cómo coinciden, que si el proyecto económico urgente es una respuesta a los problemas que tenemos, desde la sociología y desde la economía, cómo se empatan estas visiones y qué podemos sacar como país de estas dos cosas. Así es que, Mauricio, bienvenido. Este proyecto de ley que está ya siendo tratado tiene informe para primer debate, es más, deben estarlo debatiendo en este momento, estaba convocada a las 11 de la mañana. ¿Da una respuesta a lo que necesitamos o es una salida simplemente para intentar recoger más dinero? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista, Francisco. Bueno, creo que hay que ver un poquito de dónde se origina toda esta situación. Recordemos en primera instancia que en marzo de este año el gobierno suscribió un acuerdo internacional con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales. Ya venía adoptando algunas decisiones, hubo una ley, recordemos, en diciembre pasado, a partir de ese convenio se empezaron a tomar una serie de acciones. Una de ellas fue el decreto 883, que sabemos en qué desencadenó. Ese decreto que hablaba de la reducción de la focalización, o del subsidio, mejor dicho, a los derivados de los combustibles, fue derogado. Bueno, nadie se acuerda de las otras cosas, solo se acuerdan del tema de los derivados, pero fue derogado, con lo cual los 1.546 millones que constaban en ese proyecto de decreto para ingresos fiscales o presupuestarios ya no van a entrar, porque fue derogado. Inmediatamente se envió una ley que le denominaron de crecimiento económico, que fue archivada también, que iba a abordar temas tributarios, temas financieros, entre otros. Inmediatamente envían una nueva ley, que es la que tú me estás preguntando, que es de esta ley de simplificación tributaria, y de forma casi paralela envían la proforma de presupuesto para el 2020. A la Asamblea Nacional, que por cierto estoy escuchando que quieren devolverle con no sé cuántas observaciones, ahí se estimaba un ingreso por precios de derivados de combustibles de aproximadamente, o se estima, de aproximadamente 700 millones de dólares. No los 1.546, pero 700. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está asumiendo que va a poder negociar, transar o como se llame, con ciertos grupos, incluyendo los sectores indígenas, algún aumento de los derivados, no sé si de la extra solo, no sé si algo del diésel, no sé, pero algo que le rinda 700 millones. Yo personalmente no le veo fácil. Creo que el momento es difícil, creo que el gobierno está muy frágil. Pero eso más bien no le permitiría al gobierno frágil, un poco desposeído de tener candidato, el tomar y que nos demuestre. Sí, pero a lo que voy es que si eso no se da, de quedamos con 700 millones menos. Por otro lado, el proyecto de ley de simplificación tributaria, si se llegara a aprobar en el 100%, rendiría el 2020 más o menos, 540 millones. Es en cadena esto, que yo no sé qué va a pasar. Dicen que hay mejor ambiente en la Asamblea para la aprobación, no creo que aprueben tal cual, probablemente cosas quiten, otras cambien, no sé. Pero en todo caso, si aprobaran las dos cosas, llegarías a la cifra del decreto 883. Pero lo más probable es que no se va a dar esa situación, en cuyo caso le va a faltar plata al gobierno. Entonces aquí la pregunta más bien que tenemos que hacernos es ¿cómo va a financiar eso que le va a faltar? El ministro se fue a Washington estos días. El Fondo Monetario está en una buena actitud con Ecuador, más flexible, al menos de lo que a mí me tocó lidiar en el 2003, que era otro Fondo Monetario. ¿Y eso qué significa? Que le va a apoyar al Ecuador. Yo te diría, casi haga lo que haga, pero que no se entienda mal. Eso no quiere decir que los 10.279 millones que constaban en el proyecto original de marzo va a ser el monto que se va a entregar. Lo que va a pasar es que van a replantear metas, van a replantear objetivos, y no sé cuál sea la cifra siguiente que se vaya a negociar. Y han entregado, por cierto, alguna parte, y están esperando 500 millones
de la segunda y tercera revisión para este diciembre para pagar todo lo que hay que pagar. Pero finalmente, para resumirte mi lectura, va a faltar plata. Y como no hay cómo salir al mercado este rato, porque el riesgo es muy alto y les tocaría pagar, van a tener que eventualmente, no estoy sugiriendo, solo estoy diciendo lo que podría estar pasando. Lo que pueda pasar. Emitir, con ventas anticipadas de petróleo, algo parecido a lo que se hizo ya, alguna negociación con Sacha, que es un campo ahí petrolero que puede dar algunos recursos, o alguna otra situación. Así que ese es un poquito para resumirte cómo veo yo el conflicto de las decisiones adoptadas y lo que se está produciendo. Napoleón, frente a esto que parecería es la realidad económica, y cuando uno dice parecería, uno dice sí, porque está en el presupuesto, estamos hablando de cosas concretas. La respuesta de algunos sectores sociales es una carta de aspiraciones de felicidad, pero ninguna medida concreta. ¿Cómo uno podría decir el gobierno sí nos planta el 883? Y claro, todo el mundo se niega y nadie explica quiénes son los beneficiarios de esos subsidios, pero tampoco los sectores sociales nos plantean, yo diría peor, con esa carta a los economistas que respaldan a la CONAIE o que le dan a la CONAIE para que presente, no hay una salida. Entonces, lo real, la plata que hay que pagar, la plata que hay que gastar, ¿cómo la enfrentamos? Bienvenido, Napoleón, gracias. Gracias por la invitación, un saludo a Mauricio por poder compartir esto. Si queremos buscar una salida a la crisis que vive el país, hay que verle al Ecuador completo, no verlo parcialmente. Voy a poner dos fechas referenciales. De un lado voy a tomar la fecha que ha mencionado Mauricio, en marzo de 2019 se firma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un camino, que hay un compromiso, que hay un modelo de gobierno. Es decir, da un viraje de alguna manera al proyecto que venía desarrollando Correa y el progresismo y asume este modelo ya en forma explícita. Si bien es una continuidad en realidad profundización, pero bueno, dejémosle eso ahí. Entonces, primera fecha, se firma un acuerdo que implica un camino, no son medidas. O sea, no es una medida aislada de otra, sino que es un modelo, es un proyecto. Segunda fecha, octubre de 2019. ¿Qué es lo que nos dice octubre del 2019? Y hablemos del Ecuador, porque podríamos hablar de Chile, podríamos hablar de otro. Hay un agotamiento, es decir, la voz que surge es que, yo diría, lo que nos están señalando es que tanto este modelo acordado por Lenín Moreno, como el modelo, llamémosle progresista, no responden, han fracasado los dos. Entonces, el llamado es, pensemos, ¿hay posibilidad de una salida adecuada? ¿Hay posibilidad de un viraje? Porque si han fracasado los dos, insistir en el mismo camino, aunque sea con ciertas modificaciones, no nos va a llevar a una salida adecuada, no para los indios, no para tal o cual sector, sino para el país. ¿Qué es lo que veo yo a partir de esos dos elementos referenciales? Que parece que para el gobierno no ha pasado nada. Hubo en octubre, muy bien, se bajó el decreto 883, la voz que se presentó ahí no es un problema de medida, es un problema de modelo. ¿Y qué hace el gobierno? Responde en la misma dirección, o sea, como que no ha pasado nada, porque inmediatamente manda tratado de 19 cuerpos legales. 400 artículos. 19 cuerpos legales, o sea, incluso ya no importa la Constitución, eso es lo de menos. Hay contradicciones también arriba. Pero es que en ese modelo, digamos, en ese proyecto la resistencia social no asomó por primera vez en estos una respuesta política de grupos parlamentarios que se juntaron con el correísmo y nadie les ha dicho, oigan, pero si lo que tenemos que resolver es estos 10 años de correísmo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
ese agotamiento hay que verlo que no solo es para los indígenas, ese agotamiento es para el país. Y eso puede ser utilizado de un lado por intereses concretos como el correísmo, que puede hacer su relato. Nosotros resolvimos los problemas, ahora es que se está agudizando. Es decir, ahí están jugando con esto de la traición y más cuando el problema es la responsabilidad que ellos tienen en haber sembrado precisamente este fracaso. Y decía, ese primer proyecto, este proyecto macro, nosotros recordando, haciendo memoria, les llamamos la Trole 4, porque eran 19 cuerpos legales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solo se agotó para los indígenas, como tú dices en el Parlamento, también hubo sectores, por ejemplo, el Partido Social Cristiano. ¿Por qué se opone? Porque ahí vamos a ver modelos, voy a ser muy esquemático. La propuesta que están desarrollando favorece a ciertos sectores. ¿A qué sectores? Una economía que circula en torno a la banca, al capital financiero, una economía fundamentalmente importadora y una economía rentista, que entonces no tiene una visión de producción, de tal manera que afectan incluso a los sectores agroexportadores a los cuales está ligado Nebot y todos esos sectores que llevan a una oposición desde sus intereses. No es que haya ahí una visión que rebase esa situación. Entonces, estalla esta medida porque no se hace el esfuerzo de pensar, ¿habrá otra posibilidad? O la única preocupación es la iliquidez fiscal y cómo obtengo el aval del Fondo Monetario, porque de por medio están los préstamos y los compromisos. Que más que el aval es como financio. Claro, por eso digo, pero si es que esa es la pregunta central, porque depende de la pregunta que me hago, concreto? Si es que no me hago la pregunta completa no va a haber salida. Yo pienso que economistas que conocen que la pregunta central sería cómo reactivar la producción. Estamos con una economía caída. Ya no sé, porque he visto tantas cifras cuánto mismo es la tendencia de este año, menos 0.4, otros hablan de menos 1.2, ya no sé, pero estamos en recesión. Bien, entonces depende de la pregunta que me haga. Si el problema es, como ha venido planteando el gobierno, y liquidez fiscal, y en nombre de eso establezco los compromisos y sigo en esa línea, vamos a repetir, porque las 4 acciones que ha tomado, la Trole 4, 1, 2, nuevamente, bueno, primero el decreto 883, Trole 4, tercero, esta ley, que no es más de lo mismo, sino menos de lo mismo. Claro. Esto. Si queremos pensar en el país, hay que pensar en el conjunto. Muy olímpicamente dicen, no, la propuesta de los indígenas no la hemos tomado en cuenta, esa no sirve. No, señor. Aquí, por lo menos, no me voy a meter a discutir los capítulos propios, pero podríamos verlos algunos sí, podemos verlo, pero lo mínimo que habría que hacer es aceptar el reto que plantea Octubre, que pasemos a ver el modelo. No solo si esto está llevándonos a un callejón sin salida y nuevamente se pueden crear condiciones explosivas porque el problema no se ha solucionado, ¿qué hacemos? ¿Vamos en el mismo camino o hay posibilidad por lo menos de decir habrá otras alternativas, habrá que pensar en un viraje? Abramos los oídos. Yo creo que una de las cosas que debiéramos plantearnos de cómo abrimos los oídos tanto desde el lado izquierdo como del lado derecho. Mauricio, bueno, pues suena bien como suelo decir yo pero lo concreto que es, mientras escuchamos y vemos cuál es una salida, hay que tomar medidas. Algunos dicen, no hay que tomar. Yo me acuerdo la subida de gasolina en el gobierno del coronel Gutiérrez. Pero eso respondió a un programa que se cumplió, incluido con su vicepresidente, ¿no? Fíjate, Francisco, en enero del 2003, el 15 de enero de este año, se posesionó el gobierno del expresidente Gutiérrez. Yo fui el primer ministro de ese gobierno. El 18 de enero, es decir, 3 días después, yo estaba anunciando al país el programa económico y algunas decisiones que se adoptaron, entre otras,
el tema de las gasolinas. ¿Por qué hago esta recordación? Diesel, ¿no? ¿Perdón? Excepto el diésel. No, eso no se tocó, pero verás. ¿Por qué hago esta recordación? Ajá. Porque no es lo mismo un gobierno que se inicia con fuerza, con la propia fuerza política y la frescura de inicio de gestión, que un gobierno que ha pasado ya 2 años, o 2 años y medio, y con una popularidad y aprobación tan baja. Entonces la capacidad de negociación, la capacidad de poder aplicar un modelo equivocado o no equivocado es mucho más difícil. En ese sentido, a mí me parece que el actual gobierno, y eso fue decisión obviamente del mismo presidente, dijo, bueno, yo salgo de las filas de Alianza País. Yo llego al gobierno apoyado por el grupo político del gobierno anterior. Es más, fui vicepresidente de la República 6 años en ese gobierno. Pero me quiero distanciar. Entonces, ¿qué hago yo? Estoy simplemente lucubrando. Sí. Probablemente espero un periodo X, que fue 1 año más o menos, para consolidarme políticamente y después de hacer ciertas cosas en el ámbito económico y no entrar desde un principio. En la práctica, el primer año se continuó con lo mismo. El actual gobierno en el primer año de gestión fue la misma tónica de los 10 años. Y con los mismos que ahora están pidiendo asilo. Claro, sí. Pero bueno, recién con la modificación al equipo económico, con la nominación del actual ministro, que ya está 1 año y medio, y con algunos otros cambios, se empieza a dar un cambio de norte a la gestión económica, y eso se consolida como una especie de puntillazo final con el acuerdo internacional. Hago este recuento para decir que yo creo que hubo un cambio de dirección, pero creo que hubo falta de, en lugar, magnitud en ciertas decisiones y oportunidad en las decisiones. Y la mayor debilidad de la oportunidad es lo que estamos viviendo, que ahora no hay fuerza política para resolver los problemas. Ahora bien, hemos llegado a una encrucijada. Yo escribí por ahí un artículo con esa denominación, en el sentido de que vamos a suponer que el gobierno, a raíz en octubre pasado, decide no hacer nada. Entonces me cruzo de brazos y la decisión es flotar. Voy a ver cómo floto hasta que se acabe. ¿Cómo llego hasta el final? Ya, entonces, como hay que pagar cosas, para que se entienda clarito, como hay que pagar muchas cosas y no tengo la plata, y no puedo tomar decisiones por esta propia debilidad política, entonces, ¿cuál es la única salida? Endeudarme. Entonces me empiezo a endeudar. Que significaría voltar el problema para adelante y que el siguiente que venga se complique la vida y pagamos todos, porque en economía no hay almuerzo gratis, en eso seamos claros. La otra es, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces voy a insistir en esta línea, voy a tomar estas decisiones, y claro, hay voces que dicen, pero este tipo no aprendió lo de octubre, le van a votar, ¿cómo va a hacer lo que tiene, todo lo que encendió el proceso, a pesar de que no fue lo único, pero fue un ingrediente? Entonces, si lo uno es un problema y lo otro es un problema, entonces ¿cuál es la salida? Entonces hagamos algo mixto, algo que no genere mucho ruido, pero que tampoco me deje las cosas tal cual, algún punto medio. ¿Cuál es el problema de todo esto, Francisco? El problema de todo esto es que si el gobierno, por la debilidad política y por no... ¿Qué pasa mañana si no puede pagar a los militares, a la policía, a los educadores, a los médicos? ¿Qué va a pasar ahí? Dicen que se va a caer porque tomó las medidas. No, ahí se va a caer porque no les puede pagar los sueldos. Entonces, a lo que voy es que el momento no es un momento fácil, nadie cede nada, cualquier decisión que se adopte genera reacción. Si botas gente, 100,000 empleados públicos a la calle, problema. Si entras a tomar los subsidios, problema. Si entras a tomar decisiones de endeudamiento agresivo, problema. O sea, todo es problema. Lo que tenemos que pensar es ya, desde un ángulo estrictamente, yo te diría, técnico, las decisiones tienen que ser balanceadas.
Pero para ahí, que puedan lo que darles nos dice sostenibilidad. Napoleón, claro. Fíjate el caso sale el señor Evo Morales de Bolivia, Sí. un señor que representa supuestamente un gobierno socialista, a pesar de que en la parte económica se movió medio distinto una buena parte del periodo. El señor, fuera. Reacción Popular, fuera. ¿Qué pasa en Chile? Un gobierno con otro matiz totalmente distinto. Que además Piñera. claro, era casi un ejemplo. Y problema, Casi era y un hasta ejemplo. ahorita problema. Sí, no Entonces, yo te Colombia, diría, igual. ni siquiera es un problema de izquierda y derecha. Esto no es un problema de izquierda y derecha. Es un problema, por ejemplo, en el caso chileno, a mi humilde opinión, que ese progreso de ese país, esos estándares de ese país, un país que tiene 3 veces el PIB del Ecuador, con un ingreso per cápita que le triplica al Ecuador y hace 20 años menos igual, revienta la bomba como revienta. Claro, la interpretación es la siguiente probablemente. Señores, en Chile, en estándares internacionales no hay pobres y el desempleo es muy bajo. Pero la clase socioeconómica baja Que se siente muy claro. poco equitativa en el trato Claro. para el progreso del país. Este país ha progresado, ha crecido, Sí, y nosotros seguimos jodidos. y todo ha regado mal. Ha regado mucho más allá que a mí. Yo sigo endeudado, sigo complicado, vivo estresado y yo reacciono ante una situación así. Entonces, yo sí creo que hay que repensar las cosas. Yo no creo que este es un tema de izquierdas o derecha, política económica y un manejo sensato que empiece a preocuparse de temas que probablemente no nos hemos preocupado y que ya llegó el momento de tomar de alguna manera decisiones y agarrarle al animal por los cuernos, porque esto obviamente rebasa, yo inclusive diría, la parte económica, como comenté hace un momento, porque hay una insatisfacción de muchos sectores, hay un criterio de trato inequitativo, hay sentirse fuera. te sientes relegado, no vives una vida tranquila, o sea, es una situación de inconformidad permanente. Así no sea pobre, Claro. así tenga celular y tenga un vehículo, me siento relegado, en Está ahí, definitiva. sí, sí. Y a esto uno diría, aportó mucho Napoleón en esto de que los pelucones, y entonces resultaba que pelucones había en cada cuadra. O sea, uno decía, ¿cómo es posible que en el comité del pueblo te digan pelucón? No, pues que si ves la casa que tiene, no, claro, una casa con negocio y todo, en el comité del pueblo, pero te ibas a Llano Chico, a Llano Grande, a Carapunco, ahí también hay pelucones. Entonces nos metieron unas ideas. Pero frente a lo concreto que es esto, Napoleón, claro, tú dices, vamos en una economía distinta, abramos los oídos de los dos lados y respondamos a eso, pero eso toma un tiempo. Toma un tiempo. ¿Cómo resolvemos el problema que sacamos a la gente, bajamos el gasto o subimos los combustibles? Que yo personalmente creía que ese era, sobre todo el diésel, en donde mucha gente ha hecho unas grandes fortunas por eso. Y eso no les llega realmente a todos. ¿Cómo resolvemos esto y cómo entendemos para qué sirven esos subsidios? En la pregunta está la respuesta. Ya. Si es que yo me planteo como pregunta cuál es el problema de liquidez como el problema concreto, tengo ya la respuesta. Si es que yo me planteo como pregunta concreta, ¿cómo está la economía y cuál es el tema central de la economía? Yo creo que tenemos que ir hacia allá. Si no hay una reactivación productiva conjunta, ese puede ser el acuerdo. Cuando yo hablo de reactivación productiva no estoy hablando solo de los sectores pequeños, medios o comunitarios. Todos los sectores, incluidos los medios altos, capital transnacional, que puede contribuir a una reactivación productiva, vamos por ese lado. Eso sí significa un viraje. Mira, 11 días que no llegaban los alimentos, o ahí mi comisariato, ya no tenían que poner eso de realidad, porque lo concreto es lo real. ¿Qué te muestra? Hay una producción interna que atiende la canasta familiar, atiende la canasta agraria.
Los datos que dan los estudios es que el 62% y en eso deberíamos es aportado desde allí. Realmente sentirnos orgullosos que eso era. ¿Por qué no empiezo por ahí, por consolidar ese proyecto? ¿Por qué vamos a insistir en lo mismo? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de medidas? ¿Qué es lo que en las medidas concretas que ahora nos plantean? Bueno, voy a reactivar, voy a darles algunos beneficios a los bananeros. Voy a estar bien. Voy a darles algunos telecomunicaciones. Porque no es solo que se anuncia que van a obtener 540 millones. Sería bueno hacer cuenta cuánto deja de cobrar el Estado en los beneficios que están dando a ciertos sectores. Entonces, aquí viene un problema que no es este sentido tradicional de vamos a afectar a los sectores productivos, porque ahora dicen, no topen a esos sectores que son los que crean empleo. No, veamos quiénes crean empleo. Los que están creando empleo. Y no estoy diciendo que se los topen abstracto, sino veamos el problema en su conjunto. Entonces, si hay una reactivación productiva, ¿alguna medida para el agro? ¿Alguna medida? Ahora no va a suceder. Entonces, si yo no pongo el acento en los sectores bancarios, en los sectores importadores, en la minería, en esos sectores, no va a haber salida. Y no digo que no se tome, sigue siendo el único eje lo que vamos a tener en lo concreto. Lo concreto es la vida de la gente. Eso es lo concreto. Entonces, ¿cómo vamos en esa dirección? Cambian las preguntas. Además, no es un solo problema económico. Llámese proyecto progresivo económico. Este momento lo que estamos sintiendo social, ¿no? Es este otro lado, no sé cómo llamarlo, la satisfacción de la vida, el horizonte de vida. Claro, horizonte de vida. No. Nosotros somos una generación que de alguna manera tuvimos alguna estabilidad. No, vamos a trabajar para estudiar también. Pero... Y mira, nuestros hijos. Entonces, se ha introducido una visión, por eso digo, no es solo en esa economía grasa, sino una visión de consumo, de hiperconsumo, sin posibilidad de una visión productiva. Entonces, implica un viraje, yo diría, económico y cultural. Pero yo te planteo una cosa en ese viraje, por ejemplo. Si quitamos los subsidios, sobre todo al diésel, que ese sí es terrible, cómo se han enriquecido, y dicen, bueno, de eso vamos a destinar a la agricultura y al pequeño agricultor $500 millones, por último, mientras nos traigan comida le sigamos financiando. ¿Sirve o tampoco sirve? Para que no digas que los sociólogos hablamos en abstracto y los economistas son lo concreto. Vamos al decreto 883, al tema de los subsidios. ¿Dónde está el problema? El problema está en que tú tomas el subsidio, lo eliminas, y por lo tanto lo primero que haces es afectar a la gente de abajo. Tú dirás que cuantitativamente más se afecta a los... Pero sí para los sectores de abajo, en el momento en que le afectas, en el momento en que le afectas $1 al día, $10 a la semana, $100 al mes, le estás destruyendo las condiciones de vida. Eso es lo que no se ve. Entonces, hay el problema. Planteémonos la pregunta de cómo solucionar. Ya lo han hecho, la propuesta que hicieron entre los temas alternativos, está cómo focalizar hacia arriba, no focalizar hacia abajo. Es que nunca se piensa en eso. Hay capacidad del Estado, al Estado de controlar contrabando. No hay. Si sabemos quiénes son los contrabandistas, si sabemos qué sale a través del mar, si sabemos el tipo de intereses que hay. Napoleón, si no les pones el precio real, puedes tener la policía más grande del mundo. Por eso, pero el precio real hacia dónde. Nos compran a los generales, nos compran a los guardacostas y todo. Por eso es que te estoy planteando, o sea, lo que te estoy planteando. El subsidio abajo se mantiene y tú focalizas
el precio arriba, el precio internacional arriba, el precio de mercado arriba. Tienes tecnologías y sobre todo si es que hay voluntad política. Porque, a ver, voy a ser bien concreto. Sí. En Manabí, ¿sabemos quiénes son los contrabandistas o no sabemos? Con nombre y apellido. Sí, sí. ¿Sabemos quiénes tienen los yates o no lo sabemos? Sí. ¿Y sabemos dónde se entrega el combustible o no sabemos? Eso parece que no. A ver, aquí hay un sistema, podemos profundizar en eso, en donde es Petrocomercial el que tiene el monopolio de la entrega. Por lo tanto, hay un canal. Si es que fuera otro, pues sería más complicado. Puedes establecer, pero aquí se necesita por lo menos 3 elementos. Voluntad política, capacidad de enfrentamiento a esos intereses monopólicos muy profundos que muchas veces son financistas del poder, por lo tanto tiene que haber una ruptura. Y tercero, creo que también capacidad tecnológica, utilizar la tecnología, porque hay tecnologías que permitirían avanzar en esa dirección. Pero si no hay una voluntad política, si el discurso es únicamente para legitimar, hay problemas de contrabando. Y el problema no es fundamentalmente el contrabando de frontera, sino el contrabando de alta mar. Ese es el problema que está conectado con porque el de frontera es casi para el consumo local. Y subsistencia. Sí, hay también casos que pueden tomarse. Entonces, esto requiere otro tipo de voluntad política, de medidas y de enfrentar de tal manera que si es que tú tienes que, en el tema concreto de combustible, resolver ese problema, no te creas un problema político, porque la economía no está desligada de la política. Y entonces vas generando una serie de acuerdos. Y si generas esos acuerdos, por ejemplo, vas avanzando. Veamos esto de cómo focalizar hacia arriba. Por primera vez, diría yo, el planteamiento del Napoleón, focalicemos hacia arriba y busquemos quiénes. Y yo personalmente digo así, no veo cómo un gobierno débil puede enfrentar a las mafias que no pueden. A ver, te voy a dar mi opinión sobre este tema. ¿Por qué existe, por ejemplo, el contrabando de combustible? Pregunta simple. Porque tienen un precio que no es el real. Hay un precio que no corresponde. Y por eso existe el negocio. Ahí está el negocio. Si estuviera el precio en el valor que corresponde, no existiría ese proceso. Entonces, eso es una realidad, no es una ficción, es una realidad. Ahora bien, ¿cómo es? Los subsidios no son ni malos ni buenos per se. Para que sean buenos subsidios. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una forma de apoyo del Estado a un sector que requiere el apoyo estatal. Por lo tanto, el subsidio, para que pueda cumplir un rol de apoyo a un sector específico, tiene que cumplir cierto tipo de condiciones. ¿Qué condiciones? Tiene que ser explícito, es decir, no puede estar escondido. Te doy un subsidio escondido que hay en el Ecuador. ¿A cuánto le vende el petróleo Petroecuador a la refinería de Esmeraldas? No le vende al costo, al precio de mercado. Le vende al costo casi de producción. Más o menos a $15. Ahí hay un subsidio escondido. Pero simplemente como ejemplo. Entonces tienes, en primer lugar, que ser explícito, tiene que estar presupuestado, es decir, tiene que estar en las cuentas públicas, no puede estar por detrás. Tiene que ser temporal, tiene que estar focalizado, es decir, llegar al sector y no generar distorsiones en otras actividades. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? Sin ser perfecto, el bono de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque está explícito, está en las cuentas públicas, protege a los que deba proteger. Obviamente habrá gente que no debe estar y que hay que irla depurando. Pero ese es un tema más de ajustar el mecanismo que no protege a otros y es un. O sea, que está dirigido a. Pero ella no ha cumplido el tema de temporalidad. Verás, ese es un tema. Si la misma. Recibiendo el subsidio. Si la idea es que sea temporal. Salió, pero claro. Ahora, si el monto ha ido cambiando y son otras personas que se han involucrado y en tamaño se ha ido reduciendo, porque la idea del subsidio es que sea temporal, pues. Es decir, algún rato tiene que desaparecer. Porque ¿qué quiere decir que siga habiendo ese subsidio?
que sigue habiendo gente pobre que necesita el apoyo del Estado. En los 10 años de los 750,000 que se iniciaron, ahora es mucho menos. era 1.400.000. Para terminar la idea. Entonces, los socialistas, los capitalistas, los gringos dan subsidio al trigo, todos dan subsidios, pero tiene que cumplir cierto tipo de características. ¿Cuál es un mal subsidio? La gasolina es un mal subsidio. ¿Por qué es un mal subsidio? Porque la gasolina lo que hace es beneficiar, y en esto hay toneladas de investigaciones, no es que beneficiar mayoritariamente, el 90% del subsidio de la gasolina se lleva el 20% más rico de la población. Yo tengo un vehículo a diésel, Francisco. ¿Qué es lo correcto técnicamente? Que tú pongas el precio real, que corresponde, el precio real, y que todos paguen ese precio. Todos. No es que el que tiene un carrito chiquito paga uno y el que no, todos pagan. Pero, y aquí viene el tema. Si yo quiero que eso no le afecte a la gente, porque le va a subir. Hacen $1 al día, se jodió. Por eso te digo, ahí sí le doy una compensación directa al sector que eventualmente puede tener un nivel de afectación. Te voy a, y si me da el tiempo, 500. Déjame unos segundos simplemente para ilustrar algo. En el diálogo ese que hubo en octubre, el señor Issa habló del camión que le costaba llenar el tanque con 25 y ahora le va a tocar pagar 40. Soy solamente un ejemplo. Yo quisiera simplemente que se entienda esto. Asumamos un camión que antes llenaba 20 quintales de papas. Solo estoy poniendo un ejemplo para ilustrar. Esos $15 adicionales o $20 adicionales de lo que sea que me toca pagar a mí por el transporte es un costo de producción, ¿correcto? Claro. Es un, ¿verdad? El sueldo del que maneja el tractor, el mantenimiento del camión, el seguro del camión, etcétera. Puertas y piezas, es decir, es un costo, no es el total del costo. Entonces, esos $15 o $20 adicionales, divídele para el número de quintales y vas a ver que el impacto de los $20 en cada papa es imperceptible, imperceptible. Pero como hay un factor especulativo, hay un factor que tienes que tratar de manejar la papa de y la economía no es solo. Entrevistaron el día que subieron esos precios a la gente en el mercado y decía, sí, esto valía 60 centavos. Y eso es un efecto especulativo por el aumento de los derivados. ¿Cuál es el problema? Que si yo subo como vendedor de alberjas de 60 a 80 y no vendo, me va a tocar volver a bajar, pues. Lo que ocurre en estos procesos es que tienes un pico de precio y después tiende a caer. Y eso no lo estoy inventando yo. Esto ya pasó. Eso pasó en enero del 2003 cuando yo tomé decisiones. La inflación estaba en el 12, Francisco, y bajó al 1,5. Subió en el mes que tomas la decisión y después empezó a caer porque la demanda no te da. Para que haya inflación necesitas un fenómeno monetario, necesitas un banco central que prima, que no puedes. A los pequeños productores, como dice Napoleón. Ahí entran las compensaciones, pues. Ahí entran los subsidios de compensación para evitar la afectación producto de ciertas decisiones. Pero ¿cómo les afectas más? ¿O no haciendo nada? Aquí hay un tema de fondo, aunque sea una cuestión pequeña aparentemente. No es pequeño. Desde que se creó el Banco Mundial, el sistema allá en Bretton Woods, se planteó por parte del Banco Mundial como... Entonces hay tratados y todos hemos pasado por encuentros mundiales. Se habla de la pobreza siempre en hoteles 5 estrellas, eso es una de las paradojas, pero bien. Entonces, el problema ha sido la pobreza. ¿Qué es lo que
problema no es la pobreza, nos están diciendo las movilizaciones, el problema es la riqueza. Para no complicarnos, veamos Chile. Sí. A ver, en Ecuador a veces nos tropezamos, pero veamos Chile. Chile se presenta como un modelo y en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, un éxito. Primer mundo. Entonces, allí tienes un ejemplo de cómo el crecimiento, de cómo todos los indicadores están. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa riqueza no logra responder a las condiciones del conjunto de la población, tiene una lógica transnacional del capital mundial, una lógica de macroeconomía, pero no de microeconomía, para utilizar el campo de los economistas. Ese problema de microeconomía que es el que le preocupa en la vida cotidiana a la gente. Entonces, sí, ¿qué indicadores nos presentaban de Chile? Discúlpame, era el modelo a seguir. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Un problema prolongado, porque hasta ahora no está solucionado. No. Nosotros los ecuatorianos nos adelantamos y hemos agotado varios caminos. Nosotros ya agotamos el camino de la constituyente, ya votamos 3 gobiernos, y ensayamos, y estamos adelantados por una cosa, y yo voy a insistir en esto, porque tenemos la oportunidad de discutir qué modelo, qué proyecto de país, qué proyecto, ya no solo medidas parciales pueden llevarnos hacia allá. Entonces, si yo me planteo el problema del subsidio, desde el lado de la pobretología, que es lo que se ha venido creando, claro, el subsidio es como les doy un bono, como les asisto en la pobreza, cómo les compenso en la pobreza. ¿Qué es lo que plantea la pregunta de Leonidas Issa con el ejemplo del tractorcito que sea un poco caricaturizado? Ellos no quieren una compensación de bono. De productores más o menos medios, no te está presentando la comunidad indígena. Yo acabo de venir de un viaje y eso de la comunidad indígena es más complejo, pero algún rato vamos a tratarlo. Entonces, si yo le doy la vuelta a la pregunta, ¿cómo trato desde el tema de la riqueza y de la producción? La respuesta va a ser otra. Y aunque te parezca elemental, una cosa es querer focalizar abajo con bonos y otra cosa es focalizar arriba, incluso para que paguen los precios internacionales, pero con enfrentamiento ahí sí de temas de poder, porque en realidad lo que se está enfrentando ahí son mafias nacionales y transnacionales e incluso capital criminal, que es el que está entremetido allá, no solo nacional sino transnacional. Entonces afrontemos el problema. ¿Por qué en lugar de afrontar, y digo como ejemplo, ese tipo de problemas, queremos trasladar el costo hacia abajo? Otra vez voy a regresar a algo concreto. En el proyecto que acaban de presentar, ¿cuál es el interés de las empresas de telecomunicaciones? Ampliar el plazo. Pero bueno, si le amplío a 20 años, si le doy ese beneficio, ¿qué resarcimiento hay para el Estado? No es un ataque al capital por el capital. No estoy hablando de cambiar el capital, estoy hablando de capital productivo. Pero si yo sigo con medidas que únicamente consoliden al capital bancario, al capital financiero, como que hay que preguntar es quiénes más se beneficiaron, incluido en los 10 años de Correa, ¿por qué no aportan ahora proporcionalmente? ¿Cuál es la tasa de pago de impuestos de las grandes empresas? Allí, yo en la información que tengo es que si se saca las cuentas, las grandes empresas pagan un 2%, un 3%. Simplemente si duplicaríamos eso que debieran aportar, entonces tendríamos posibilidad de una reactivación en conjunto, tendríamos la posibilidad de darle otro giro para que al mismo tiempo que en lo inmediato atendemos urgencias, empecemos a caminar en perspectiva. Porque el gran problema que se viene, creo yo, es que si es que no se toman medidas de este viraje, lo que vamos a tener es nuevos problemas en poco tiempo. No creo que por el camino que vayan, y ahí puedo coincidir con Mauricio, se logre un acuerdo, sino que lo que vamos a tener es nuevas conflictividades. O sea, es posible un acuerdo. Ya coincidieron. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Si no, no hay cómo. O sea, los países tienen que ponerse de acuerdo entre sus ciudadanos, así es la única forma de prosperar. Fíjate, tuvimos una reunión que compartimos contigo
donde se veían algunos temas que sí son importantes y vale la pena decirlo. Todos los ecuatorianos, para no entrar en los 99%, pero prácticamente todos se sienten orgullosos de ser ecuatorianos. Lo cual es bueno. Claro, te genera una cosa positiva. Ricos, pobres, gordos, blancos, todos se sienten orgullosos. De ser. ¿Eso qué significa? Que si yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano, yo voy a hacer las cosas que le ayuden al Ecuador, no voy a hacer las cosas que le dañen al Ecuador. Eso es la lógica que como debería verse este tema, primer tema. Segundo tema, casi todos los ecuatorianos defienden la dolarización. Es quizá pobres y ricos. Todos, sí. Pobres y ricos, corruptos y no corruptos. Todos defienden la dolarización. Y tercero, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que esperarían para el próximo año? Mayor estabilidad. ¿Sabes cuál es el mayor problema económico? Y el empleo, porque son 62 de cada 100 que está o desempleado o subempleado. El empleo se corrige o se reduce exclusivamente con un proceso de reactivación productiva, privada. No, entonces, no desde el si estamos de acuerdo en que hay que defender la dolarización, estamos de acuerdo que el empleo viene por el sector privado, si estamos de acuerdo que todos le queremos al país, estamos de acuerdo en cosas importantes. Ahora tenemos que preguntarnos cuál es el cómo para poder alcanzar las metas que nos estamos planteando. Ese cómo tiene que pasar por cierto tipo de etapas y cierto tipo de lógicas. En ese sentido, yo te digo, si hay sectores de empresas grandes que no están pagando los impuestos, pues entonces es responsabilidad de las autoridades que cobren. Pues, o sea, si alguien se pasa el semáforo, no te da pie para quitar el semáforo, pues si no le sancionas al que se está cruzando el semáforo. Y eso es más fácil que cuidar. O sea, no podemos juzgar no hay como juzgar por la excepción. Yo creería que la gran mayoría cumplen con sus obligaciones, que no quiere decir que no haya niveles de evasión importantes, que no se me malentienda. Pero yo sí creo que hay un cumplimiento mayor, sobre todo con la nueva estructura del SRI que se ha acumulado a lo largo del tiempo. Tal vez hace 40 años era diferente, yo creo que ahora es diferente. Pero más allá de eso, si nosotros queremos que haya producción, parte del mecanismo significa que para que haya producción tiene que haber inversión. Alguien tiene que invertir aquí, los chiquitos y los grandes. Y para que haya inversión, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que espera cualquier nacional? Necesita claridad, reglas claras que le digan, por ahí vamos, esta es la forma de caminar, no me van a cambiar las normas, va a haber una justicia independiente, el sistema tributario no se va a modificar. Eso es lo que yo necesito para decidirme a invertir. Entonces tenemos que empujar en ese sentido, si estamos de acuerdo, que las acciones que se adopten vayan fortaleciendo ese proceso. El empleo no se arregla con una actividad económica estancada, el país está estancado. El país no crece, el próximo año se ve muy similar a con una estimación de 0. La gente que se incorpora a la edad de trabajar no encuentra empleo. Eso genera frustración, es parte también de esa suerte de reacción adversa a cualquier cosa que se observa y es entendible. De racionalidad, claro, tú dices ahí, va a subir el pasaje, va a subir eso. El que no tiene trabajo, el IVA del 12 le da igual que el IVA del 10. O sea, no tiene capacidad de compra. Claro. Lo que tienes que resolverles el problema es a él, para que tenga capacidad de demanda. Entonces, y que el gobierno ha pecado mucho en que no ha sabido vender bien sus decisiones, le ha faltado mejor difusión, una comunicación mucho más, activa, no sé si didáctica o intensa, pero yo creo que ahí ha fallado. El mejor ejemplo es el decreto 883, sin decir que sea el mejor o el peor, simplemente, ¿de qué se acuerda la gente de ese decreto? 883. De las gasolinas, claro. Nada más. No hablan que había aumento de buen desarrollo humano, de líneas de crédito, de baja de aranceles, de reducción de... Nadie se acuerda de eso, se acuerda solo del tema de las gasolinas. Entonces yo creo que también los gobiernos tienen que saber vender sus propias decisiones para poder, de alguna manera, calar mejor en los objetivos que están buscando. Pasar el bache sería entonces, para plantearnos, y no sé si este gobierno ya tiene la suficiente fuerza
para terminar Napoleón? Si es que tiene capacidad de escuchar. Ya. Porque lo que uno ve cuando analiza periodos es que en general los gobiernos creen que la atención a los de abajo es un problema de compensaciones y no un problema de políticas. Entonces las políticas desde hacia arriba, hacia las economías transnacionales, hacia las telecomunicaciones, los de abajo tienen compensaciones. Ese tipo de percepción es de que no permite colocar de tal manera que incluso se cree un ambiente de acuerdos, un ambiente en donde caminemos hacia el acuerdo. El acuerdo no va a salir porque en este momento estamos planteando un viraje. Voy a poner un elemento concreto. Si la propuesta de la CONAIE es reducida únicamente a propuestas abstractas, va a ser difícil que se pueda abrir un proceso de diálogo, porque ese documento que presentaron es un nivel de acuerdo que se tiene no solo de los indígenas, sino de otros sectores sociales. ¿Y qué es lo que plantean? Ellos han cuantificado y presentan alternativas, así como aquí dicen vamos a obtener 540 millones, presentan alternativas por alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero Napoleón te dicen, recuperen los 4.000 millones de dólares que les están regalando a los que no han pagado impuestos. Por lo menos no abran nuevos perdones o condonaciones, o el nombre que queramos poner ahora a los que pagan intereses. Porque ahí se crea una cultura de no pago. Claro, no pagas. Si tú tienes que esperar, no es que solo este gobierno lo ha hecho. No. En 2015 lo hizo Correa. Correa hizo 3 veces. Y ya vamos por la tercera, están esperando la cuarta. Y eso no empezó ahí. Recordemos cómo era el Banco Nacional de Fomento. ¿Cómo sigue siendo? ¿Cómo sigue siendo? Napoleón? Entonces, hay una cultura en donde el que tiene cierta capacidad económica, porque ¿quién cae en el SRI? Nosotros que somos empleados vamos a poder escapar al SRI. Tengo liquidez y termino pagando menos. Incluso yo creo que a veces no hay que crear nuevos impuestos, sino ejecutar los que están. Si es que allí habría una visión exigente. Pero yo tengo la impresión de que sí, como decía Mauricio, de que sí mejoró eso. Mejoró, son como pero 14.000 millones pero de dólares. hay un porcentaje. Sí, yo creo que vamos a coincidir ahí. El 98% de la gente pagamos. Pero un 2% que es el gran poderoso, son los que tienen. Y no es esto de ricos y pobres, no estamos diciendo, no es ese, como decían, odio de clase, no. Una visión de justicia, pero real. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Entonces, si vamos en esta dirección, ¿no es cierto? Si es que no planteamos, necesitamos ver en términos de políticas en conjunto. Y lo que está proponiendo, como ejemplo, por serlo concreto, la CONAIE y los parlamentos de los pueblos, tomémoslo como tal, como política, y veamos si es que hay elementos que nos pueden aportar a esta salida de conjunto. Sobre todo en la dirección, y yo ahí puedo ratificar, creo que hay posibilidad de un acuerdo nacional en torno a lo que podríamos llamar un modelo de reactivación productiva y de creación de empleo. Vamos en esa dirección, pero hay condiciones. Voy a poner un ejemplo de las medidas que plantean en este proyecto. Otro dato que es bien interesante en el Ecuador tiene, no sé si el campeonato mundial o el vicecampeonato de emprendedores. Un alto espíritu de emprendimiento, nuestra gente es asombroso. Pero si yo voy a tomar un emprendimiento, voy a la microeconomía, y necesito hacer un crédito, ¿a cuánto encuentro el crédito? 16%. 16, 17, 20%. Con eso va a poder moverse mediante medidas, yo diría, legislativas, porque no funciona así la economía. La economía tiene que funcionar por el propio ejercicio económico para ver cómo reduzco las tasas de interés para el sector productivo. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver si coincidimos en eso, ya que hablamos de coincidencias sobre la reactivación productiva. Ahorita se está hablando de que se va a privatizar el Banco del Pacífico. Más o menos se calcula 500, 600 millones de Banco del Pacífico. Ahí hay dos formas. Si yo privatizo y entrego, y ya sabemos más o menos quiénes son los interesados, quiénes serían los que
los que pueden capitales nacionales, intermediarios locales, los que quieren beneficiarse con eso. Si yo entrego a eso, ¿qué voy a tener? Tal vez un poco de dinero inmediato y voy a solucionar algo de la liquidez fiscal, etcétera, etcétera. Pero no he aportado a la reactivación productiva. ¿Por qué el mismo tema no le oriento a pagar parte de la deuda del IES? Porque el otro capítulo que no hemos hablado acá, si quiebra el IES, eso sí va a ser terrible. Eso está ahí sí, grave. Y estamos en condiciones alarmantes, no queremos alarmar, pero creo que aquí han tratado varias veces ese tema. Entonces, 600 millones pago al IES, ¿bajo qué condición? Que ese banco en realidad sea de primer piso, sobre todo dirigido, el Banco del Pacífico, ¿no es cierto? También ahí, porque a nivel del Estado hay administraciones que son desastrosas, necesitamos varios cambios. ¿Es posible un acuerdo para que ese banco, que ya ha sido saneado relativamente, pueda entrar a dirigirse a los sectores productivos con una tasa de interés del 5 o 6%? Fijando una tasa de interés, claro, mediante otro tipo de ejercicios, porque eso sí, los mejores pagadores son los de abajo. Los mejores pagadores, eso está comprobado, los de abajo no pueden escaparse, entonces pagan. Y entonces puedes tener un ciclo virtuoso. ¿Cómo iniciamos un ciclo virtuoso que a lo mejor no tenga efecto mañana o pasado, pero que abra? ¿Qué va a cambiar eso? Va a cambiar la perspectiva. Porque ahora la angustia es que el horizonte de vida se ha estrechado. No hay horizonte para los jóvenes, no hay horizontes para otros sectores. Tienes el futuro, tienes encima tuyo, te ha caído el techo. Si es que empezamos nosotros a tomar algunas medidas en esta dirección, que son medidas dentro de un funcionamiento adecuado del capitalismo, no estoy planteando más que eso, entonces incluso la parte cultural psicológica puede modificarse. Bueno, yo les quiero agradecer. Económica la aporta. Hay también ya unos niveles mínimos de acuerdo en lo que se puede trabajar. Claro, la economía a veces es lo que pasa en las casas. Si no hay para pagar algo, algo hay que hacer o algo se deja de recibir. ¿Cómo nos planteamos un modelo de país? Parece que es urgente resolverlo y entre todos, más allá de querer imponer un modelo u otra cosa, creo que es urgente. Muchísimas gracias, Napoleón, Mauricio, y a Manavisión y a gracias, nos vemos el día lunes.